después de habernos sumergido en temas nacionales y en proyectos de ley que tendrán el curso que tengan en el Congreso, hay que hablar sobre escenas internacionales. El día de hoy, el presidente Biden, es cierto que a punto de subir a un avión oficial, fue interrogado si Estados Unidos sería o no favorable a que hayan nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, y dijo que sí. Esta afirmación ha sido luego, hay que decirlo, desmentida por comunicados oficiales, sosteniendo que la posición de Estados Unidos se mantiene la misma, es decir, a reconocer la victoria, o por lo menos a reconocer el fraude cometido por el señor Maduro, lo que significa equivale a reconocer que el que ganó fue el señor González Urrutia. ¿Qué ha pasado con el señor Biden? ¿Qué podemos concluir sobre este incidente? Hay pugnas al interior del Estado norteamericano, se equivocó Biden, se lo queremos preguntar a Farid Tajad. Muchas gracias, profesor, y gracias por estar una vez más con nosotros para aclarar los temas sobre temas internacionales. ¿Cómo interpreta usted lo que ha sucedido hoy en Estados Unidos? Bueno, me hace acordar algo, digamos, una situación en la cual Biden me indujo a mí el error, porque, por ejemplo, la posición oficial de Estados Unidos frente a Taiwán es que en caso de un ataque chino, eso sería de grave preocupación, pero no hay un compromiso explícito de acudir militarmente en defensa de Taiwán. Sin embargo, eso fue lo que acabo de decir, de que no hay un compromiso explícito de defensa militar de Taiwán, fue desmentido por el propio Biden hasta en 3 ocasiones. Si él dice 3 veces seguidas algo distinto a lo que dicen los textos oficiales, uno presume que la posición oficial está a punto de cambiar, pero las 3 veces fue corregido. Entonces, yo sí creía desde experiencias como esa que la capacidad cognitiva de Biden está severamente deteriorada. Porque si esto fuera un hecho aislado, no podría ser un mero error, pero esto es sistemático. Y cuando se trata de corregir lo que dijo, se afirma que entendió otra cosa. La pregunta era absolutamente clara y directa. No puede haber entendido algo distinto. Simplemente no pensó en la respuesta, no pensó en el contexto de cuál era la posición oficial. Pero es posible que haya mantenido conversaciones con quienes defienden la tesis de una nueva elección, entre los cuales destaca el presidente brasileño Lula, que ha querido desde el primer momento jugar un rol ahí, hasta el punto de que mandó a su ex canciller y hombre de confianza para temas internacionales como Celso Amorim, ¿no? Ya, pero recordemos que la posición inicial de Lula, que intentó coordinar con México y Colombia, era: no reconocemos el resultado electoral hasta que se hagan públicas las actas de votación de mesa. Pero el conteo es público, así que, y se conoce, los delegados de los partidos pueden tener copia de las actas. En Venezuela no, en parte porque es un sistema electrónico, en parte porque ha habido fraude y no se quiere mostrar la evidencia. Pero el tema es, se decía, no reconocemos el resultado hasta que se muestren las actas. Han pasado 2 semanas y el gobierno no se digna mostrar las actas, o el Consejo Nacional Electoral, que para efectos prácticos es un apéndice, su presidente es militante del partido oficial. En lugar de decir, bueno, tienes un plazo perentorio para mostrar las actas o pasamos a actuar de otra manera, lo que hacen es ir al plan B, y es decir, bueno, ya, como no quiere mostrar las actas, damos por consumado el fraude, eso es lo que queda implícito, y convoquemos a nuevas elecciones que sean administradas por un gobierno interino de coalición con la oposición y que esta vez sí tengan observación internacional independiente. Digamos, al margen de las bondades o defectos de esa propuesta, si vas a dar un giro tan significativo a tu posición inicial, por lo menos coordina con actores relevantes. México se desembarcó del proyecto, Estados Unidos, bueno, como acabamos de ver, primero dijo que sí, luego que no, la oposición venezolana está en contra de repetir las elecciones, y viniendo hacia aquí escuché que también el gobierno venezolano está en contra. Entonces, no puedes hacer lluvia de ideas en público siendo un presidente que está intentando mediar. Debiste coordinar eso antes. De acuerdo. Ha mencionado a México y a Brasil. Colombia, porque eran los 3 que estaban tratando de negociar, que tuvieron una actitud intermedia, digamos, entre los pro-chavistas y los que estaban por la tesis del fraude. Sí, recordemos que la iniciativa inicial fue de
Colombia y Brasil. México dudó antes de integrarse y ahora se ha desembarcado, ¿no? Y ahora dice que, dado que Maduro ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que interceda, va a esperar lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia. En primer lugar, según la propia Constitución venezolana, es el Consejo Nacional Electoral el que decide en temas electorales, no el Tribunal Supremo de Justicia. Y en segundo lugar, el Tribunal Supremo de Justicia tiene no una mayoría, una virtual unanimidad chavista. O sea, no es un órgano independiente, no es que el Estado le pide algo, o el gobierno le pide algo, y el organismo en cuestión debate de manera autónoma qué hacer frente al tema. En el caso de Colombia es más, a ver, uno sí entiende la motivación colombiana. Colombia tiene cerca de 3 millones de venezolanos residiendo en el país producto de la crisis en su país de origen. Además, el gobierno venezolano enfrenta a grupos irregulares armados que buscan cobijo, una retaguardia, o en todo caso obtienen recursos de actividades ilegales en territorio venezolano. El papel de Colombia es, y claro, siendo un gobierno de izquierda encabezado por un exguerrillero, parte de la idea de esto era que tuvieran capacidad de interlocución con Venezuela, que no puede tener Estados Unidos, porque Estados Unidos respaldó para efectos prácticos el golpe que en mi opinión en ese contexto no se justificaba contra Chávez en 2002, amenazó con el uso de la fuerza al margen del derecho internacional, ha aplicado sanciones que, como si hiciera falta experiencias para saberlo, han afectado a la población sin afectar severamente la estabilidad del régimen, como ha ocurrido en Cuba, en Corea del Norte o en Irán, y además se vanagloriaba el gobierno de Trump de haber participado en la organización de un intento de golpe contra Maduro en 2019. Entonces, obviamente Estados Unidos no tiene capacidad de interlocución ni puede ser un mediador neutral en Venezuela. Por eso estos países intentaron ejercer esa función, pero el tinglado se está cayendo a pedazos. ¿Y qué escenario se abre? Yo soy pesimista, me temo. Veamos un ejemplo lo más parecido a lo que está pasando en Venezuela, que ha ocurrido o que haya ocurrido en los últimos años en América Latina, es lo que ocurrió en Guatemala. Pero en Guatemala tuvimos no solo protestas, tuvimos huelgas de, por ejemplo, mercados. Y las huelgas afectan a la economía y por ende la estabilidad del régimen, porque los impuestos sobre la actividad económica son una buena parte de sus ingresos. Y la presión externa en Guatemala fue coordinada. No tenemos movilizaciones, sí hay, pero no hay huelgas de la misma dimensión en Venezuela, y de cualquier manera el gobierno depende de los ingresos de las exportaciones de petróleo, no tanto de los impuestos que pagan los ciudadanos. La acción internacional de presión no es coordinada, a diferencia de Guatemala. Y por último, en Guatemala se hablaba del pacto de corruptos. Podía haber gente, bueno, a algunos les sonará conocido en el Perú. Era una coalición en el Parlamento. Donde había derecha e izquierda. Donde había derecha e izquierda, pero lo que tenía en común no era la ideología, sino el tratar de perpetuarse en el poder y gestionar intereses privados. Y blindarse, ¿no? Y criminales. Y claro, blindarse de acusaciones. La ventaja de algo así es que era más fácil desgajar algunos elementos del pacto. En cambio, en Venezuela sí tienes una junta de gobierno dictatorial cohesionada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida? A ver, la salida pasa porque haya diferencias dentro de la coalición de gobierno. Como suele suceder con las dictaduras, ¿no? Exacto. El punto es que eso no lo vamos a saber hasta que se haga público. Porque, por ejemplo, si algún mando militar está pensando en una sonada golpista, no lo va a comunicar de antemano. Entonces, suponiendo que no hay algo así, el régimen lamentablemente podría perdurar. ¿Y qué estrategia ve usted que tiene la oposición? Porque la señora María Corina Machado ha dicho que tiene un plan. Había una entrevista con Andrés Oppenheimer el día domingo, en donde dice eso, y lo ha reiterado después de una conferencia que había un grupo de órganos de prensa internacionales, entre ellos peruanos y entre ellos de RPP. Pero, ¿hay un plan de la oposición? A ver, la oposición, creo que lo dije en este programa, porque algunos decían, pero ¿para qué participan si va a haber fraude? El punto es que la diferencia, según las encuestas, era tan grande. De 2-1 por lo menos. Claro, que un fraude no iba a pasar desapercibido. Sí. Se iba a poder demostrar, como de hecho ha logrado demostrarlo la oposición, que
ha exhibido las actas que no ha exhibido el gobierno, 84% de ellas. Entonces, por un lado, tenía sentido participar porque incluso en un escenario como el que se ha materializado de fraude electoral, y podríamos hablar de la evidencia de fraude, pero para mí es abrumadora, pero podríamos enumerarla para quien tenga dudas. Pero en ese escenario, participar te permitía hacer lo que ha hecho la oposición, demostrar que ganó la elección. Yo en un podcast que tengo dije que yo no tengo simpatía personal o política por María Corina Machado, pero tenía derecho a participar en las elecciones y la oposición ha ganado. Están llamando a movilizaciones en las calles, pero como digo, en el caso de Guatemala también hubo huelgas que afectaron la actividad económica y eso ejerce presión sobre el gobierno. No hay mayor actividad económica, privada que pueda padecer las consecuencias de esas huelgas y de cualquier manera, como decía, el gobierno tiene sus ingresos fiscales fundamentalmente de las exportaciones de petróleo. Petróleo al cual se ha añadido la inversión norteamericana directa a través de la empresa Chevron, ¿no? Sí, pero eso fue durante el breve periodo. Claro, se ha permitido que continúe, pero se autorizó esa inversión durante el breve periodo en que se levantaron las sanciones norteamericanas. Sí, el acuerdo de Qatar. Unos meses, sí. El acuerdo de Qatar. Sí. Todo lleva a Qatar, ¿no? Bueno, Qatar está intentando hacer lo que también ha intentado hacer con su diplomacia Noruega, ser un mediador omnipresente. Por eso, claro, porque se dice Qatar, ¿cómo tiene delegaciones de los talibanes o de Hamas? Bueno, porque tarde o temprano hay que negociar, como hizo Estados Unidos con los talibanes o como hace ahora Israel para un cese al fuego con Hamas, y como no tienes interlocución directa, necesitas un mediador como Qatar. De acuerdo. Hablemos entonces sobre otros escenarios internacionales, el más sorprendente de los cuales es el actual estado de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque Putin anunció esto como una guerra relámpago y está más de 2 años y medio empantanado en una guerra en la que ha perdido prestigio y en la que hay algunos indicadores de que la misma opinión pública rusa puede estar cambiando, ¿no? Apoyó la guerra masivamente y defendía en absoluta masivamente. Y en estas circunstancias ha lanzado una penetración al territorio ruso a una distancia relativamente corta, estamos hablando de 400 kilómetros, en un país gigantesco como Rusia, entonces en el extremo suroccidental. Y hace ya más de una semana, Ucrania controla la región de Kursk, detienen a gente, se la llevan en camiones como presos a Ucrania, y han habido caídos de ambas partes, pero sobre todo del lado ruso. ¿Qué está pasando y cómo ha reaccionado Putin hasta ahora? A ver, ¿qué creo yo que intentó hacer Ucrania? El frente de batalla no está en Kursk, en territorio ruso, está en el Donbass ucraniano. Rusia está haciendo los últimos intentos porque ya empieza a llegar el armamento occidental prometido a Ucrania, que tardó por la oposición de los republicanos en el Congreso americano y de la derecha radical dentro de la Unión Europea. Como ya está llegando esa ayuda, Rusia tiene una ventana de oportunidad que se está cerrando para avanzar en el Donbass. Como la presión rusa en el Donbass era tan fuerte y estaba empezando a tener avances pequeños, a un alto costo en vidas humanas, pero avances al fin, creo que lo que ha intentado en primer lugar Ucrania es obligar a Rusia a desplazar parte de las tropas en el frente a la región de Kursk ante este avance, porque, y eso me hace acordar que el The Economist y otros medios justamente especulaban sobre si la capacidad de movilizar nuevas tropas de Putin estaba llegando a su límite. Bueno, los ucranianos han puesto, digamos, a prueba esa hipótesis con éxito, porque claramente no había suficientes tropas para custodiar la frontera ahí donde no había frentes de combate. Y el tema es que, claro, lo que se esperaba era que Putin movilizara tropas del Donbass y otras regiones hacia Kursk para expulsar las tropas ucranianas de su territorio, pero se está negando a hacerlo. No quiere condenar al fracaso la ofensiva. Y el operativo principal. Sí. Sí, bueno, es una situación grave, ¿no? El tipo corre, yo quisiera que nos diga una palabra sobre la situación en el Medio Oriente. Hemos conocido hace ya más de 2 semanas de los ataques que hicieron perder la vida al líder del Hamas,
que había cometido el error de desplazarse a Irán pensando que era un santuario y resulta que son espías israelíes que habían puesto una bomba en el local en donde él se iba a alojar. Es decir, sin intervención de las Fuerzas Armadas, ha sido una intervención de espías iraníes al servicio del Mossad israelí. Y después, naturalmente, se mató también a un dirigente del Hezbollah en el Líbano. Ambos, el Estado iraní y Hezbollah, que es una milicia y un partido político que está en el gobierno, en una coalición también heterócrita, bajo un presidente cristiano que los combatió severamente hace unas décadas, el general Michel Aoud, ¿no? Estamos ante una situación terriblemente tensa porque tanto el Hezbollah libanés como el Estado iraní han prometido que van a reaccionar, tomar represalias. Y eso, sin duda, acerca la posibilidad de una guerra global, de una guerra intensa. Sin embargo, al mismo tiempo, esto mismo no ha causado que se aceleren algunos contactos y algunas negociaciones. ¿Cómo ve el escenario usted? A ver, yo acabo, en el podcast que mencioné, acabo de decir que creo que en esta ocasión la probabilidad de un acuerdo de cese al fuego es mayor que en el pasado. Mayor no significa una certeza. ¿Pero por qué? Primero porque Irán, cuando Israel atacó su embajada en Siria, atacó por primera vez desde la Revolución Islámica directamente territorio israelí, presumiblemente para decir esta es una línea roja que no debes cruzar si no quieres temer represalias, es decir, establecer un principio de disuasión. 300, sí. Pero informaron para que fueran interceptados. Y no matar a nadie. Claro. 300 misiles que no matan a nadie. Me parece que algunos beduinos por eso es más drusos es más una señal Golán, ¿no? que un ataque militar, sí. Un mensaje. El tema es que claramente Israel no fue disuadido porque ya no solo atacó objetivos iraníes en un tercer país, sino que atacó en el propio Irán y dando muerte a un invitado oficial y un aliado político como líder de Hamas. Entonces, el problema para Irán ahora es si el ataque anterior no logró tener efecto disuasivo, necesita un ataque de mayor envergadura que sea disuasivo, pero que no sea tan grande o masivo como para suscitar una respuesta a su vez masiva de Israel y una guerra regional que Irán tendría todas las de perder en un plano convencional, porque su fuerza militar es muy inferior a la de sus enemigos, empezando por el propio Israel. Entonces, a Irán no le caería mal, y lo mismo diría de Hezbollah, un acuerdo de cese al fuego en Gaza que le saque las castañas del fuego. Ellos podrían decir, como han dicho en el pasado y han cumplido en noviembre del año pasado, nosotros estamos atacando a Israel en solidaridad con los palestinos de Gaza. Si cesa el fuego en Gaza, cesamos nuestro fuego contra Israel. Entonces, a ellos les conviene. A Estados Unidos les conviene, por lo último que quiere Estados Unidos, el gobierno demócrata, una coyuntura electoral, es verse involucrado en una guerra regional en Oriente Medio. El único cuya estructura de incentivos no era tan clara era Netanyahu, que el propio Biden había acusado de hacer todo lo posible para evitar un acuerdo de cese al fuego, unas declaraciones a la revista Time. ¿Por qué creo que ahora Netanyahu sí podría aceptar? Porque él está también bajo dos fuegos. La mayoría de su sociedad, según las encuestas, y los manifestantes que salen todas las semanas a protestar. Parientes de los rehenes. Claro, pidiendo un cese al fuego para poder liberar rehenes. Y sus socios extremistas de coalición que amenazan con hacer caer su gobierno si acepta un cese al fuego. La ventaja que tiene en este momento Netanyahu es que el Parlamento israelí está en el receso de verano. Y entonces, si aprueba un cese al fuego de 6 semanas, como se planteó en un momento dado, podría terminar el cese al fuego antes de que vuelva a sesionar el Parlamento y así evitaría, digamos, perder el gobierno. Bueno, esperemos que la paz prevalezca y que las muertes de civiles en Gaza, que son los que están pagando cruelmente. 40.000. Sí, y hemos visto el bombardeo a una escuela recientemente con 100 muertos, ¿no? Entre ellos niños y escolares, con el pretexto o con el argumento de que ahí se ocultaban militantes del Hamas. Dejamos para otro día una evaluación del nuevo jefe del Hamas, el señor Sinbar, ¿no? Que ha asumido el mandato que tenía Haniyeh, muerto en Irán, y curiosamente es un hombre que está atrapado. Bueno, lo único bueno que se puede decir sobre él es que él es el que manda realmente, y en ese sentido
mejor que esté él a la cabeza, que es gente que le va a tener que consultar. Conversaremos más ampliamente sobre un personaje que es bien complicado y bien asociado a crueldades enormes, ¿no? En perjuicio de la propia población civil de Gaza, sin duda. Muchas gracias por su presencia, profesor Farid Kahat, que nos ha ilustrado sobre 3 temas internacionales: los Estados Unidos frente a Venezuela, con las incertidumbres que se han producido hoy; el tema de Ucrania invadiendo territorio ruso y cobrando vidas humanas rusas; y también el tema del Medio Oriente, Irán, Israel y el Hezbollah del Líbano. Vamos a hacer una pausa, después de la cual cambiaremos de tema. Vamos a hablar sobre salud pública y lo vamos a hacer con el doctor César Monaico, que es el director de Epidemiología, Prevención y Centro de Enfermedades del MINSA, puesto que hay una alerta mundial decidida por la OMS por una enfermedad que ha nacido en el África, la llamada, con un nombre un poco cruel, la viruela del mono. Nos dirá qué riesgo corre el Perú ante esta infección que se ha ido ya saliendo del país de origen, que es Ruanda. Vamos primero a una pausa.